Mi suegro gana en un mes lo que tú en 10 años. Esa es la diferencia entre el éxito y el fracaso, papá. Las palabras de mi hija Patricia resonaron en el salón repleto de 40 invitados durante la cena de Acción de Gracias. 40 pares de ojos clavados en mí, esperando mi reacción mientras Esteban Vidal Campos, su suegro millonario, sonreía con esa expresión de triunfo que me hizo apretar los puños bajo la mesa. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Andrés Moreno Vila, tengo 62 años y durante 37 de ellos fui profesor de literatura en la Universidad Complutense de Madrid. No construí un imperio financiero ni aparezco en revistas de negocios. Mi legado son las mentes que ayudé a formar, los libros que enseñé a amar y el sacrificio silencioso que hice por mi única hija. Pero esa noche de noviembre de 2022, en el lujoso chalet de Patricia en las afueras de Madrid, descubrí que todo ese sacrificio significaba menos que nada para ella. La cena había comenzado 3 horas antes. Rosa, mi esposa de 60 años, había insistido en llevar su famosa tarta de manzana, la misma que Patricia adoraba de niña. Llegamos puntuales a las 7 de la tarde, como siempre. El chalet de mi hija era una estructura moderna de 3 plantas con ventanales enormes que daban a un jardín perfectamente cuidado. Marcos Vidal Santana, su esposo de 36 años, nos recibió con su habitual apretón de manos firme y esa sonrisa que nunca llegaba completamente a sus ojos. Andrés, Rosa, bienvenidos, pasen, pasen, hoy tenemos casa llena, dijo Marcos, guiándonos hacia el salón principal. Y vaya que la tenía. 40 personas entre familia de Marcos, socios de negocios y algunos rostros que nunca había visto antes. Patricia apareció desde la cocina, elegante con un vestido azul marino que probablemente costaba más que mi salario mensual de profesor jubilado. Me abrazó brevemente, con esa frialdad que había notado en los últimos 2 años desde su matrimonio. Papá, mamá, dejen sus abrigos arriba. La cena estará lista en 20 minutos. Su tono era cordial pero distante, como si fuéramos invitados de compromiso más que sus padres. Rosa me apretó la mano mientras subíamos las escaleras. Ella también lo había notado. Ese cambio sutil pero innegable en nuestra hija desde que se casó con Marcos y entró en el círculo social de los Vidal. La mesa principal era una obra de arte culinaria, pavo dorado, guarniciones elaboradas, vinos que probablemente costaban cientos de euros la botella. Me senté junto a Rosa en un extremo de la mesa, lejos de los asientos principales donde Patricia, Marcos y Esteban Vidal comandaban la conversación. Esteban tenía 65 años, cabello plateado perfectamente peinado hacia atrás, traje italiano que gritaba dinero, y esa actitud de quien está acostumbrado a ser el hombre más importante de cualquier habitación. Durante la cena, escuché a Esteban hablar sobre sus últimas adquisiciones inmobiliarias. Edificios en el centro de Madrid, complejos turísticos en la costa mediterránea, proyectos de desarrollo en Valencia. Hablaba de millones de euros, como yo hablaba de libros, con familiaridad casual. Los invitados lo escuchaban embelesados, riendo de sus anécdotas, adulándolo con comentarios sobre su visión empresarial. Patricia lo miraba con admiración. Esa misma admiración que alguna vez tuvo por mí cuando le enseñé a leer, cuando la llevaba de la mano a la biblioteca municipal los sábados por la mañana, cuando me quedaba despierto hasta la madrugada, ayudándola con sus proyectos escolares. Ahora esa mirada estaba reservada para Esteban Vidal, el magnate que representaba todo lo que yo no era. La bomba explotó durante el postre. Alguien, un socio de Marcos llamado Alberto, hizo un comentario casual sobre la educación y el éxito financiero. Claro que la educación es importante, dijo Alberto, pero al final lo que cuenta es la visión empresarial, el instinto para los negocios. Miren a Esteban, él no tiene títulos universitarios y miren su imperio. Esteban sonrió modestamente. Bueno, Alberto, no menospreciemos la educación, tiene su lugar, aunque admito que en mi experiencia la universidad te enseña teoría, la vida te enseña a ganar dinero. Risas alrededor de la mesa.
Sentí la tensión en mis hombros, pero me mantuve callado. Entonces Patricia habló, y su voz cortó el aire como un cuchillo. Es verdad, mi padre fue profesor universitario toda su vida, muy respetable, muy noble. Pero la realidad es que mi suegro gana en un mes lo que mi padre ganó en 10 años. Esa es la diferencia entre el éxito y el fracaso, entre quien entiende el mundo real y quien vive en teorías. El silencio fue instantáneo y absoluto. Rosa dejó escapar un sonido ahogado. 40 pares de ojos se volvieron hacia mí, algunos con lástima, otros con curiosidad mórbida, esperando ver cómo reaccionaría el viejo profesor humillado por su propia hija. Esteban ni siquiera tuvo la decencia de parecer incómodo. Sonrió ampliamente, claramente complacido con la comparación. Marcos intentó reír, convertir el veneno de Patricia en una broma. Bueno, cariño, quizás eso fue un poco duro. Pero Patricia lo interrumpió con un gesto de su mano, como quien espanta una mosca molesta. No, Marcos, es la verdad. Todos aquí somos adultos. Podemos hablar con honestidad. Se volvió hacia mí, y por primera vez esa noche me miró directamente a los ojos. Papá, no te ofendas. Simplemente es la realidad. Tú elegiste una vida de comodidad académica, de estabilidad mediocre. Esteban eligió el riesgo, la ambición, la grandeza. Los resultados hablan por sí mismos. Me quedé inmóvil, sintiendo cómo la sangre subía a mi rostro. Rosa temblaba a mi lado, su mano buscando la mía bajo el mantel. Pero antes de responder, algo extraño sucedió en mi mente. No sentí rabia inmediata ni ganas de gritar. Sentí una claridad fría, cristalina, como cuando resuelves un problema matemático complejo y todas las piezas encajan de repente. Los recuerdos llegaron en cascada, no los recuerdos felices que uno prefiere conservar, sino los duros, los que duelen, los que había archivado en algún rincón del alma porque eran demasiado pesados para cargar diariamente. Septiembre de 2004. Patricia acababa de cumplir 17 años y había sido aceptada en la Universidad Carlos III de Madrid para estudiar Administración de Empresas, una universidad privada, prestigiosa, con matrícula que costaba 12.000 euros anuales, sin contar libros, materiales, transporte. Yo ganaba 32.000 euros al año como profesor titular. Rosa trabajaba medio tiempo en una biblioteca ganando otros 11.000. Papá, necesito ir a esa universidad, me había dicho Patricia aquella tarde de agosto, con los ojos brillantes de esperanza. Es la mejor para mi carrera. Todos los grandes empresarios estudiaron ahí. Por favor. Esa noche, Rosa y yo nos quedamos despiertos hasta las 4 de la madrugada, haciendo cálculos en la mesa de la cocina de nuestro pequeño apartamento en Carabanchel. Papel tras papel, lleno de números, sumas, restas, presupuestos ajustados hasta el límite de lo imposible. La conclusión era clara. Con nuestros ingresos normales no podíamos pagar esa universidad, pero yo había visto esa mirada en los ojos de mi hija, esa hambre de futuro, esa determinación. No podía decirle que no. Al día siguiente, comencé a buscar trabajo adicional. Conseguí clases particulares de literatura y español 3 tardes a la semana. Luego encontré un puesto como corrector de textos para una editorial que me pagaba por proyecto. Trabajaba de 8 de la mañana a 3 de la tarde en la universidad, de 4 a 7 dando clases particulares y de 9 de la noche a 1 de la madrugada corrigiendo manuscritos. Los fines de semana daba clases de preparación para exámenes de acceso universitario. Rosa también multiplicó sus esfuerzos. Comenzó a hacer tartas y pasteles por encargo, trabajando en nuestra diminuta cocina hasta altas horas. Sus manos, que tanto amaba, se llenaron de quemaduras pequeñas, cicatrices de batallas diarias contra hornos y moldes calientes. Vendía sus creaciones a vecinos, oficinas, pequeñas cafeterías del barrio. Cada euro contaba. Durante 4 años mantuvimos ese ritmo infernal. 4 años sin vacaciones, sin cenas en restaurantes, sin ropa nueva, a menos que fuera absolutamente necesaria. Nuestro apartamento necesitaba reparaciones urgentes. Las tuberías goteaban,
La pintura se caía a pedazos. El calentador de agua funcionaba cuando le daba la gana. Pero cada euro disponible iba directo a la educación de Patricia. Recuerdo una noche de diciembre de 2006, en pleno invierno madrileño. Llegué a casa pasadas las 2 de la madrugada, después de terminar una corrección urgente. Rosa estaba dormida en el sofá, envuelta en 3 mantas porque no queríamos gastar en calefacción para ahorrar dinero. Sobre la mesa había una nota. Andrés, vendí 20 tartas hoy. 650 euros. Los deposité en la cuenta de Patricia para sus libros del próximo semestre. Te amo. R. Me senté junto a ella y lloré en silencio. Lloré por el cansancio, por el sacrificio, pero también por el orgullo. Estábamos dándole a nuestra hija algo que nosotros nunca tuvimos, la oportunidad de alcanzar sus sueños sin limitaciones económicas. O eso creíamos. Patricia se graduó en junio de 2008 con honores. Yo había perdido 8 kilos, tenía principios de úlcera gástrica por el estrés y aparentaba 10 años más de los que tenía. Rosa sufría de dolores crónicos en la espalda por las largas horas de pie en la cocina. Pero estábamos allí en primera fila, viéndola recibir su diploma. Ella sonrió para las fotografías, abrazó a sus compañeros, celebró con sus amigos. Nos agradeció brevemente un gracias papás, dicho al pasar mientras corría hacia la fiesta de graduación. Nunca le contamos los detalles, nunca le dijimos cuántas noches nos saltamos comidas para que ella pudiera asistir a conferencias empresariales con sus compañeros. Nunca mencionamos las veces que Rosa lloraba de dolor en la espalda, pero seguía amasando porque teníamos que pagar la mensualidad. Nunca le mostramos las facturas médicas que ignoramos para poder cubrir sus gastos académicos. Hicimos los números una vez que todo terminó. Entre matrícula, materiales, transporte, gastos de manutención durante sus años universitarios, habíamos invertido exactamente 200.300 euros en su educación. 200.300 euros que representaban noches sin dormir, comidas saltadas, dolores ignorados, sueños propios abandonados. Ahora sentado en su lujoso chalet, escuchándola llamarme fracasado frente a 40 personas, todos esos recuerdos pesaban en mi pecho como piedras. Lentamente me puse de pie. El silencio en el salón era tan denso que podía escuchar el tic-tac del reloj de pared, el roce de servilletas contra manteles, la respiración contenida de los invitados. Rosa me apretó la mano, sus ojos suplicándome que no hiciera una escena, que dejáramos ir la humillación como habíamos dejado ir tantas otras cosas en la vida. Pero algo había cambiado en mí durante esos 30 segundos de silencio sepulcral. Metí la mano en el bolsillo interior de mi chaqueta. Siempre llevaba ciertos documentos conmigo, una costumbre de profesor meticuloso. Esa noche, por razones que ahora parecían providenciales, había guardado algunos papeles específicos. Los saqué despacio, desdoblándolos con movimientos deliberados mientras 40 pares de ojos seguían cada gesto. «Patricia», dije con voz tranquila, sin rastro de emoción, «permíteme corregir algo que dijiste hace un momento». Coloqué el primer documento sobre la mesa, justo frente a ella. «Este es el recibo de la matrícula de tu primer año en la Universidad Carlos III, 12.000 euros, fecha septiembre de 2004. Patricia palideció ligeramente, pero mantuvo su compostura. «Papá, esto no es...» «Espera», la interrumpí suavemente. Coloqué el segundo papel. «Segundo año, 12.500 euros. La universidad subió sus tarifas. Tercer año, 13.000. Cuarto año, 13.200. 4 recibos alineados perfectamente, sus cifras mirándola como acusaciones silenciosas. Marcos se removió incómodo en su silla. Algunos invitados intercambiaron miradas. Esteban dejó de sonreír. «Pero eso no es todo», continué, mi voz ganando fuerza. Saqué otro documento, este más grueso. «Esta es la factura del máster en Dirección de Empresas que cursaste inmediatamente después de tu licenciatura. Instituto de Empresa, 2 años. 25.000 euros anuales. 50.000 euros en total. También pagados íntegramente por tu madre y por mí». Rosa había comenzado a llorar silenciosamente a mi lado,
pero no de vergüenza. Lloraba de orgullo. Orgullo por ese hombre que durante 33 años había sido su compañero en el sacrificio silencioso. Sumemos, dije, mirando directamente a los ojos de mi hija. Matrículas universitarias, 50.200 euros. Máster, 50.000 euros. Total, 100.200 euros. Pero todavía no he terminado. Coloqué otro conjunto de papeles. Libros de texto, 8.300 euros a lo largo de 6 años. Material académico, ordenador portátil que te compramos en segundo año. Software especializado, 12.000 euros. Patricia había dejado de intentar interrumpir. Su rostro había perdido todo color. Marcos miraba los documentos como si fueran serpientes venenosas. Transporte, seguí implacable. Abono de metro y tren durante 6 años para que pudieras desplazarte cómodamente. 3.000 euros. Comidas, porque a menudo te quedabas en la universidad hasta tarde y necesitabas comer fuera. Aproximadamente 200 euros mensuales durante 72 meses. 14.400 euros. El sonido de alguien tragando saliva resonó en el silencio. Esteban había cruzado los brazos. Su expresión ya no era de superioridad, sino de incomodidad creciente. Conferencias empresariales, seminarios, cursos de verano en Londres que insististe eran esenciales para tu formación. Continué sacando más recibos. 16.000 euros en 3 veranos consecutivos. Vivienda compartida cerca del campus durante tu máster, porque el apartamento familiar te quedaba muy lejos. 700 euros mensuales durante 24 meses. 16.800 euros. Patricia tenía las manos sobre la mesa, los nudillos blancos de la tensión. Papá, ya entendimos. No creo que hayas entendido, dije con firmeza. Durante 6 años, tu madre trabajó 16 horas diarias haciendo tartas y pasteles para vender. Sus manos, levanté suavemente la mano de Rosa, mostrando las pequeñas cicatrices que marcaban décadas de trabajo. Están marcadas por cada quemadura que soportó en silencio, porque cada euro extra significaba un libro más para ti, una oportunidad más, una puerta menos cerrada. Rosa ocultó su rostro en mi hombro. Varios invitados bajaron la mirada. Una mujer mayor que no conocía se llevó la mano al pecho. Yo, continué, trabajé en 3 empleos simultáneos durante 4 años completos. Di clases particulares todas las tardes. Corregí manuscritos hasta las 2 de la madrugada. Los fines de semana enseñaba a estudiantes que preparaban exámenes de ingreso. Dormía 4 horas diarias. Desarrollé una úlcera gástrica que todavía me molesta. Dejé de ir al médico para revisiones porque cada visita costaba dinero que preferíamos destinar a tu educación. Saqué el último documento, el más importante. Era una hoja de cálculo detallada que había preparado años atrás por pura costumbre de profesor organizado. Suma total invertida en tu educación completa, Patricia. 200.300 euros exactos. Cada céntimo documentado, cada sacrificio contabilizado. Coloqué la hoja directamente frente a ella. Los números brillaban bajo la luz del candelabro elegante. 200.300 euros. Una cifra que representaba años de sacrificio, noches sin dormir, dolores soportados en silencio, sueños propios abandonados. Así que cuando dices que soy un fracasado, mi voz se volvió dura como acero. Recuerda que ese fracasado invirtió una fortuna en convertirte en quien eres hoy. Ese fracasado se mató trabajando para que tú tuvieras oportunidades que él nunca tuvo. Ese fracasado eligió tu futuro por encima de su propia salud, su comodidad, su bienestar. El silencio era ensordecedor. Patricia miraba los papeles frente a ella como si fueran evidencia de un crimen. Porque lo eran. Evidencia de su ingratitud, de su crueldad, de su ceguera absoluta ante el sacrificio que había hecho posible cada logro que ahora exhibía con orgullo. Esteban Vidal, el magnate inmobiliario, el hombre más rico de esa habitación, no sonreía ya. Miraba sus manos, incapaz de sostener mi mirada. Pero no había terminado. Todavía tenía otro documento en mi bolsillo,
uno que había guardado con la vaga esperanza de nunca tener que usarlo. Ahora, mirando el rostro avergonzado de mi hija, supe que había llegado el momento de exponer toda la verdad. «Hay algo más», dije, sacando mi teléfono móvil. Agosto de este año. Hace exactamente 3 meses. Deslicé el dedo por la pantalla hasta encontrar la conversación que buscaba. Patricia me envió un mensaje. Decía textualmente: «Papá, necesito un favor urgente. Marcos tiene una oportunidad de inversión increíble, pero necesitamos 50.000 euros inmediatamente. Es cuestión de días. Te prometo que te lo devolvemos en 2 meses con intereses. Por favor, confía en mí». Levanté la vista del teléfono. Patricia había cerrado los ojos. Marcos se había puesto rígido en su silla, la mandíbula apretada. Varios invitados murmuraban entre ellos. Le respondí que no tenía esa cantidad disponible en efectivo. Continué leyendo. «Entonces me llamaste por teléfono, ¿recuerdas? Lloraste. Dijiste que era la oportunidad de la vida de Marcos, que si no invertían ese dinero perderían un negocio millonario. Me suplicaste que vendiera algunos de mis fondos de jubilación, que sacara préstamos si era necesario, que confiara en ti como tú habías confiado en mí durante tu infancia». Rosa apretó mi brazo. Sabía lo que venía a continuación, porque lo habíamos discutido durante semanas, las noches que ambos pasamos despiertos debatiendo si hacerlo o no. «Vendí mis fondos de inversión», dije con voz plana. 2 décadas de ahorros cuidadosos, fondos que había acumulado céntimo a céntimo para nuestro retiro, para emergencias médicas, para la vejez que se aproxima. 50.000 euros exactos transferidos a tu cuenta el 20 de agosto de 2022. Coloqué mi teléfono sobre la mesa, mostrando el comprobante de transferencia bancaria. La fecha brillaba en la pantalla: 20/08/2022. Destinatario: Patricia Moreno Ruiz. Monto: 50.000 euro. «Me prometiste devolverlos en 2 meses», dije mirando directamente a Patricia. 2 meses que se cumplieron hace 3 semanas. No he recibido ni un céntimo, ni siquiera una llamada explicando el retraso. Nada. Marcos intentó intervenir. «Andrés, el proyecto se complicó. Hubo retrasos». «Silencio», lo corté con dureza. «No estoy hablando contigo todavía». Volví mi atención a Patricia. «¿Sabes qué hice después de transferirte ese dinero? Llamé a Julián Torres, mi amigo abogado. Le pedí que investigara discretamente en qué consistía exactamente esa oportunidad de inversión millonaria de tu esposo». El rostro de Marcos perdió todo rastro de color. Esteban se inclinó hacia adelante, de repente muy interesado. «Julián descubrió cosas fascinantes», continué, disfrutando por primera vez esa noche del control total de la situación. «Resulta que Vidal Desarrollos Inmobiliarios, la empresa de tu querido esposo, tiene deudas acumuladas por casi 2 millones de euros. Proyectos abandonados en Alicante y Valencia, inversores demandando por incumplimiento de contratos, 3 juicios pendientes por fraude empresarial». Ahora sí, el pánico era visible en el rostro de Marcos. Esteban se había puesto de pie, mirando a su hijo con una mezcla de incredulidad y furia. «Los 50.000 euros que me pediste», dije a Patricia, «no fueron para ninguna inversión. Fueron para pagar abogados, para intentar sofocar demandas, para tapar agujeros en un barco que se hunde rápidamente. Y yo, el viejo profesor fracasado, financié el intento desesperado de tu marido por mantener las apariencias». Varios invitados comenzaron a levantarse, murmurando excusas, claramente incómodos con la dirección que había tomado la velada. Una pareja cercana a la puerta simplemente se marchó sin despedirse. «Papá, yo no sabía», comenzó Patricia con voz temblorosa. «¿No sabías?», la interrumpí con una risa amarga. «¿No sabías que tu esposo está arruinado? ¿No sabías que me mentiste sobre el propósito del dinero? ¿O no sabías que nunca tuviste intención de devolverlo?». Esteban había rodeado la mesa y ahora confrontaba a Marcos directamente. «¿Es cierto esto? ¿2 millones en deudas, juicios por fraude?». Marcos tartamudeó, buscando palabras que no llegaban. Su imperio de mentiras se desmoronaba en tiempo real. «Hay más», dije, sacando otro documento.
Hace 2 semanas, el 23 de octubre, Patricia fue a visitarnos. ¿Recuerdas esa tarde, cariño? Miré a Rosa, quien asintió con lágrimas cayendo por sus mejillas. Nos pidió otros 30.000 euros. Dijo que era para remodelar la cocina de esta casa. Yo le dije que no teníamos más dinero disponible. Ella se enfadó, me acusó de ser tacaño, de no apoyar a mi propia familia. Patricia ocultó su rostro entre las manos. Su cuerpo temblaba visiblemente. Lo que no sabía Patricia, continué implacable, es que Julián había descubierto algo más en su investigación. El 30 de septiembre, un mes después de recibir mis 50.000 euros, ella y Marcos compraron un automóvil BMW nuevo. Valor, 65.000 euros. Pagaron 40.000 de entrada. ¿De dónde salió ese dinero, Patricia? El silencio era absoluto. Hasta el reloj parecía haber dejado de hacer ruido. «Usaste el dinero de nuestro retiro», dije con voz quebrada por primera vez esa noche, «para comprar un coche de lujo, mientras tu madre y yo comemos lentejas 4 días a la semana para ahorrar, mientras posponemos visitas médicas necesarias porque ya no tenemos ese colchón financiero, mientras vivimos con la ansiedad de no saber cómo afrontaremos emergencias futuras». Patricia sollozaba abiertamente ahora. Marcos permanecía inmóvil, atrapado en su propia red de engaños. Esteban miraba a su hijo con disgusto puro. Y yo, el profesor fracasado, el hombre que ganaba en 10 años lo que otros en un mes, estaba de pie frente a 40 testigos exponiendo la verdad que mi hija había intentado enterrar bajo capas de vergüenza y desprecio. Rosa y yo abandonamos la cena esa noche sin probar el postre. Caminamos hacia nuestro modesto Seat León del año 2010, mientras los invitados restantes nos observaban desde las ventanas iluminadas del chalet. Nadie intentó detenernos. Nadie pidió disculpas. El silencio que dejamos atrás era más pesado que cualquier palabra. Durante el trayecto a casa, ninguno de los dos habló. Rosa miraba por la ventanilla, secándose ocasionalmente las lágrimas con un pañuelo arrugado. Yo conducía con las manos firmes en el volante, pero por dentro sentía cómo algo fundamental se había roto. No era solo la relación con mi hija. Era la imagen que había construido durante 34 años. La ilusión de que el sacrificio siempre es valorado, de que el amor incondicional es correspondido. Llegamos a nuestro apartamento en Carabanchel, pasadas las 11 de la noche. Subimos las escaleras en silencio. Ese apartamento de 70 metros cuadrados había sido nuestro hogar durante 38 años. Las paredes conservaban grietas que nunca reparamos porque el dinero siempre había tenido destinos más urgentes. La cocina mantenía los mismos azulejos de 1993. El sofá del salón estaba gastado en los brazos, desgastado por décadas de uso. Rosa preparó té de manzanilla, su remedio habitual para las noches difíciles. Nos sentamos en ese sofá viejo, las tazas humeantes entre nuestras manos, y finalmente hablamos. «Hiciste lo correcto», dijo Rosa con voz suave pero firme. Necesitaba escuchar esas verdades. Todos necesitaban escucharlas. «No siento satisfacción», admití. «Solo vacío, como si hubiera perdido a mi hija definitivamente esta noche». «Andrés», Rosa giró su cuerpo hacia mí, tomando mi rostro entre sus manos marcadas por el trabajo. «Perdiste a Patricia hace mucho tiempo, desde que se casó con Marcos y entró en ese mundo de apariencias y dinero. La niña que criamos, la que leía cuentos acurrucada en tu regazo, la que me ayudaba a decorar tartas los domingos, esa niña desapareció. Lo que vimos esta noche fue solo la confirmación de algo que ambos sabíamos pero no queríamos aceptar». Tenía razón. Los signos habían estado allí durante años. Las visitas cada vez más espaciadas, las conversaciones superficiales, la manera en que Patricia miraba nuestro apartamento humilde con algo parecido a la vergüenza cuando Marcos la acompañaba. Los cumpleaños olvidados, las promesas rotas, las llamadas sin devolver. Al día siguiente, lunes 25 de noviembre, hice algo que había estado posponiendo por cobardía o quizás por esperanza mal dirigida. Llamé a Julián Torres y le pedí que viniera a casa. Julián tenía 58 años, había sido mi alumno hace 3 décadas
y ahora era uno de los abogados más respetados de Madrid, especializado en derecho civil y familiar. Llegó a las 10 de la mañana con un maletín de cuero gastado y esa expresión seria que adoptaba cuando sabía que las noticias no serían agradables. Andrés, Rosa, nos saludó con un abrazo sincero antes de sentarse. He completado la investigación que me pediste hace 2 meses, y debo advertirles que lo que descubrí es peor de lo que imaginábamos. Colocó varios documentos sobre nuestra mesa de comedor. Escrituras, contratos, formularios legales con sellos oficiales. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Empecemos con lo básico, dijo Julián abriendo una carpeta azul. Vidal Desarrollos Inmobiliarios está técnicamente en quiebra. Marcos ha acumulado deudas con 7 bancos diferentes. Los proyectos en Valencia y Alicante fueron abandonados dejando a inversores colgados por un total de 1.800.000 euros. Ya sabíamos eso, dije con impaciencia. ¿Qué más encontraste? Julián intercambió una mirada con Rosa antes de continuar. Reencontré algo que involucra directamente vuestro patrimonio. El 16 de septiembre, 3 semanas después de que le transferiste los 50.000 euros a Patricia, ella acudió al Banco Santander de la sucursal de Atocha. Allí solicitó un préstamo de 120.000 euros. ¿Y qué tiene eso que ver con nosotros?, preguntó Rosa, aunque su voz temblaba como si ya intuyera la respuesta. Utilizó este apartamento como garantía, respondió Julián colocando un documento frente a nosotros. Era una solicitud de préstamo. En la sección de garantías, claramente escrito, aparecía nuestra dirección. Calle Embajadores 157, tercero B, Carabanchel. La habitación comenzó a girar. Rosa se llevó una mano al pecho, respirando con dificultad. Eso es imposible, logré decir. Este apartamento está a nuestro nombre. Ella no puede usarlo como garantía sin nuestra autorización. Julián asintió gravemente. Exacto. Por eso lo que hizo constituye falsificación de documentos, un delito penal grave. Patricia presentó documentación falsificada donde supuestamente ustedes autorizaban el uso de la propiedad como aval. Hay firmas que aparentan ser vuestras, sellos notariales falsificados, toda una estructura criminal. Dios mío, susurró Rosa. Nuestra propia hija. El banco aprobó el préstamo basándose en esos documentos, continuó Julián. Patricia recibió 120.000 euros el 22 de septiembre. De esa cantidad, 40.000 fueron usados para el BMW. El resto, según mis fuentes, fue destinado a cubrir deudas urgentes de la empresa de Marcos con acreedores que amenazaban con demandas penales. Sentí náuseas. Mi hija, la niña que había criado con valores de honestidad e integridad, había cometido fraude documental poniendo en riesgo el único patrimonio que Rosa y yo teníamos. ¿Qué significa esto para nosotros?, pregunté, aunque temía la respuesta. Si Patricia no paga ese préstamo, y todo indica que no podrá hacerlo dado que Marcos está arruinado, el banco ejecutará la garantía. Es decir, embargará y subastará este apartamento para recuperar su dinero. Rosa comenzó a sollozar. 38 años en ese hogar. Cada rincón lleno de recuerdos, de vida compartida, de historia familiar. Y nuestra hija lo había puesto en riesgo sin pestañear, sin considerar que nos dejaría sin techo en nuestra vejez. «Hay algo más», añadió Julián con expresión aún más sombría. Patricia también solicitó otro préstamo personal de 30.000 euros en el BBVA utilizando documentos falsificados donde declaraba que ustedes actuarían como avalistas. Ese banco está actualmente verificando la autenticidad y pronto descubrirán el fraude. Me puse de pie, incapaz de permanecer sentado. Caminé hacia la ventana que daba a la calle Embajadores, esa calle que conocía de memoria después de casi 4 décadas. Abajo, los vecinos iban y venían con sus rutinas habituales. Vida normal, ordinaria, honesta. Todo lo que mi hija había despreciado en su búsqueda de estatus y riqueza. ¿Qué opciones tenemos?, pregunté a Julián sin apartar la mirada de la ventana. Mi voz sonaba extrañamente calmada considerando que acababa de descubrir que mi hija había intentado robarnos literalmente el techo sobre nuestras cabezas. Julián abrió otra carpeta, esta de color rojo. Opción 1.
Presentar una denuncia penal por falsificación de documentos y estafa. Es la ruta legal correcta. Patricia enfrentaría cargos criminales, posiblemente prisión de 2 a 6 años según el Código Penal español. Los préstamos serían anulados al comprobarse el fraude y vuestro apartamento quedaría protegido. ¿Y la opción 2? Preguntó Rosa desde el sofá, limpiándose los ojos. Intentar resolver esto en privado. Confrontar a Patricia. Exigir que busque la manera de devolver el dinero a los bancos antes de que descubran el fraude completamente. Pero debo advertiros, esa opción es arriesgada. Si los bancos descubren el engaño antes de recuperar su dinero, presentarán denuncias ellos mismos. Y entonces Patricia enfrentará cargos aún más graves porque habrá evidencia de encubrimiento. Me giré hacia Rosa. 33 años de matrimonio me permitían leer cada emoción en su rostro. Veía dolor, traición, pero también algo más fuerte, determinación. Ella asintió levemente. Sabía lo que tenía que hacer. «Presenta la denuncia», dije a Julián. «Hoy mismo, si es posible». «Andrés», Julián cerró las carpetas lentamente. «Entiendo que estás furioso, con todo el derecho, pero piensa en las consecuencias. Es tu hija. Una condena penal destruirá su vida permanentemente». «Ella destruyó la suya cuando decidió cometer fraude», respondí con dureza. «Y casi destruye la nuestra en el proceso. No voy a permitir que Rosa y yo perdamos nuestro hogar porque Patricia eligió vivir por encima de sus posibilidades y casarse con un estafador». Julián permaneció en silencio unos segundos, luego asintió profesionalmente. «Redactaré la denuncia esta tarde. Necesitaré que ambos vengan mañana a mi despacho para firmarla. También iniciaremos acciones para notificar a los bancos sobre el fraude antes de que ejecuten cualquier garantía». Después de que Julián se marchó, Rosa y yo nos quedamos sentados en ese apartamento que de repente parecía más frágil, como si los cimientos mismos hubieran sido socavados. Habíamos trabajado 38 años para pagarlo. Cada ladrillo, cada azulejo representaba meses de salarios acumulados con paciencia. Y Patricia había estado dispuesta a sacrificarlo sin pensarlo 2 veces. El teléfono sonó esa tarde. Era un número desconocido. Dudé antes de contestar, pero finalmente lo hice. «¿Andrés Moreno?» La voz era masculina, profesional, con acento catalán. «Sí, ¿quién habla?» «Me llamo Jordi Puig. Soy investigador privado contratado por un cliente que prefiere permanecer anónimo por ahora. Tengo información sobre Marcos Vidal Santana que podría interesarle». Mi pulso se aceleró. «Continúe». «Llevo 3 meses investigando las actividades empresariales del señor Vidal. Mi cliente es uno de los inversores defraudados en el proyecto de Valencia. Durante mi investigación, descubrí que el historial de Marcos es mucho más oscuro de lo que aparenta». «¿Qué quiere decir?» «Antes de conocer a su hija, Marcos estuvo casado. Su primera esposa, Nuria Castellón, lo denunció por malos tratos psicológicos y apropiación indebida de fondos compartidos. El caso se resolvió extrajudicialmente mediante un acuerdo de confidencialidad que Marcos pagó con dinero de su padre Esteban. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. «¿Está seguro de esto?» «Completamente. Tengo copias de la denuncia original y del acuerdo, pero hay más. Marcos tiene antecedentes de 2 negocios previos que quebraron dejando deudas impagadas. En 2008, operaba una empresa de importación que cerró debiendo 300.000 euros a proveedores chinos. En 2013, intentó montar una consultora inmobiliaria que quebró en 8 meses. ¿Por qué me cuenta todo esto? Porque mi cliente cree que usted y su familia también son víctimas de Marcos, y porque tengo evidencia de que Esteban Vidal ha estado encubriendo los fracasos de su hijo durante años, pagando deudas secretamente para mantener las apariencias familiares. El imperio de Marcos es pura fachada sostenida por el dinero paterno». Esa noche, después de recibir por correo electrónico los documentos que Jordi me envió, me senté con Rosa y revisamos cada página. Denuncias, contratos rotos, juicios evitados mediante pagos secretos. El hombre con quien Patricia se había casado era un mentiroso profesional,
un estafador serial que había perfeccionado el arte del engaño. Y lo más doloroso, Patricia tenía que saberlo. Era imposible vivir con alguien así, compartir finanzas con él y no darse cuenta, lo cual significaba que ella había elegido conscientemente ese camino, había decidido convertirse en cómplice de sus fraudes. El 27 de noviembre, 2 días después de la cena desastrosa, Esteban Vidal llamó a mi teléfono. Su voz, habitualmente segura y dominante, sonaba cansada. «Andrés, necesito hablar contigo, en privado. Acordamos encontrarnos en una cafetería neutral cerca del Retiro. Llegué primero, pedí un café solo y esperé. Esteban apareció 15 minutos después. Vestía impecablemente como siempre, pero había algo diferente en su postura. Los hombros ligeramente caídos, las arrugas alrededor de los ojos más pronunciadas. Se sentó frente a mí sin pedir nada. «He investigado lo que dijiste en la cena. Cada palabra era cierta, ¿verdad?» «Cada una», confirmé sin emoción. Esteban suspiró profundamente. No sabía nada sobre las deudas reales de Marcos. Me mostraba balances falsos, proyectos inexistentes. Yo firmaba cheques creyendo que financiaba expansión empresarial. En realidad, estaba tapando agujeros. «¿Y ahora qué?», pregunté. «¿Vienes a pedirme que retire la denuncia que presenté ayer por la falsificación de documentos?» Esteban levantó la vista bruscamente. «¿Presentaste denuncia?» «Por supuesto. Tu nuera puso mi apartamento como garantía de préstamos fraudulentos. No voy a permitir que Rosa y yo perdamos nuestro hogar por los crímenes de tu hijo y mi hija». Por primera vez desde que lo conocía, vi algo parecido al respeto genuino en los ojos de Esteban. «Hiciste bien. Yo mismo corté todo apoyo financiero a Marcos esta mañana. Le dije que se hundiera o nadara por sus propios medios. Ya no recibirá ni un euro mío». «Demasiado tarde», respondí amargamente. «El daño ya está hecho». Esteban asintió lentamente. «Lo sé, y lamento profundamente haber contribuido a crear este monstruo. Malcrié a Marcos, le di todo sin enseñarle el valor del trabajo honesto. Mientras tú sacrificabas tu salud para educar a Patricia, yo arruinaba a mi hijo con excesos y rescates constantes. Nos quedamos en silencio, 2 padres desde lados opuestos del espectro económico, ambos confrontando el fracaso de nuestra descendencia. Patricia apareció en nuestra puerta el 2 de diciembre por la mañana. No había avisado, simplemente tocó el timbre insistentemente hasta que Rosa abrió. Entró como un huracán, con el cabello despeinado, sin maquillaje, vistiendo ropa arrugada que jamás habría usado en público meses atrás. Parecía haber envejecido 10 años en una semana. «Papá, tienes que retirar la denuncia», dijo sin saludar siquiera. «Me van a arrestar. Los abogados del banco me notificaron ayer. Dijeron que si no devuelvo los 120.000 euros en 10 días, presentarán cargos adicionales por estafa agravada». Me quedé sentado en el sofá sin moverme. Rosa permaneció de pie junto a la puerta, los brazos cruzados sobre el pecho. «Buenos días, Patricia», dije con voz fría. «Qué sorpresa verte después de una semana de silencio absoluto». «No tengo tiempo para formalidades», espetó ella, paseando nerviosamente por el salón. «Necesito que hables con tu abogado. Dile que fue un malentendido, que tú me autorizaste verbalmente a usar el apartamento como garantía». «¿Quieres que cometa perjurio?», pregunté con calma peligrosa. «Que me convierta en cómplice de tu fraude mintiendo bajo juramento». Patricia se dejó caer en el sillón frente a mí, ocultando el rostro entre las manos. «No sabes lo que está pasando. Marcos ha desaparecido. Hace 3 días que no viene a casa. Su padre le cortó todo el dinero. Los acreedores llaman constantemente. Ayer vinieron 2 hombres amenazando con embargar nuestros muebles. Tu mundo de fantasía se derrumbó», observé sin compasión. «Bienvenida a la realidad que el resto de los mortales habitamos diariamente». «¿Cómo puedes ser tan cruel?», gritó Patricia levantando la cabeza. Sus ojos estaban rojos, hinchados de llorar. «Soy tu hija. Se supone que debes protegerme, ayudarme cuando estoy en problemas». Rosa finalmente habló, su voz temblando de ira contenida. «Te ayudamos durante 34 años, Patricia.
Te dimos todo, literalmente todo. Trabajamos hasta destruir nuestra salud. Sacrificamos nuestros sueños, nuestro bienestar, nuestro futuro. Y tú nos pagaste llamando fracasado a tu padre frente a 40 personas. Nos pagaste robando nuestro hogar para financiar un estilo de vida falso. Yo no quería hacerlo, sollozó Patricia. Marcos me presionó. Dijo que era temporal, que devolveríamos todo cuando cerrara el negocio de Valencia. Yo confié en él. Igual que nosotros confiamos en ti, dije poniéndome de pie. Y mírate ahora, llorando, suplicando, buscando que rescatemos una situación que tú misma creaste mediante mentiras y fraude. Caminé hacia mi habitación y regresé con una carpeta marrón. La coloqué sobre la mesa de centro, abriéndola para revelar varios documentos oficiales. Dije señalando el primero, es mi testamento actualizado, firmado ante notario hace 2 días. Ha sido removida como beneficiaria de todos mis bienes. Mi parte de este apartamento, mis ahorros restantes, mi pensión acumulada, todo irá a una fundación educativa que estoy estableciendo. Patricia palideció. No puedes hacer eso. Ya está hecho. La Fundación Moreno Ruiz otorgará becas anuales a hijos de profesores que necesiten apoyo para estudiar. Será mi legado verdadero. No una hija ingrata, sino cientos de jóvenes que valorarán la oportunidad que se les brinda. Este segundo documento, continué, es la modificación de mi seguro de vida. Rosa es ahora la única beneficiaria, y cuando ella fallezca, todo pasará igualmente a la fundación. No heredarás absolutamente nada de nosotros, Patricia. Ella se levantó tambaleándose, buscando apoyo en el respaldo del sillón. Me estás castigando por un error, por confiar en la persona equivocada. No, la corregí con dureza. Te estoy haciendo responsable de decisiones conscientes. Sabías que Marcos era un estafador. Los documentos que el investigador privado descubrió prueban que su historial delictivo era público. Su primer matrimonio terminó en denuncia por malos tratos y fraude. Sus negocios previos quebraron dejando deudas masivas. Tú elegiste ignorar todo eso porque te deslumbró su apellido y su dinero aparente. Tenía 26 años cuando lo conocí, se defendió débilmente. Era joven, ingenua. Tenías 28 cuando te casaste con él, la interrumpió Rosa. Edad suficiente para investigar, para hacer preguntas, para no dejarte cegar por lujos superficiales. Y tenías 34 cuando falsificaste nuestra firma para robar nuestro apartamento. Eso no es juventud ni ingenuidad. Eso es criminalidad deliberada. Patricia intentó acercarse a mí, pero retrocedí instintivamente. Algo en ese gesto la quebró completamente. Se dejó caer de rodillas sobre nuestra alfombra gastada, esa misma alfombra donde había jugado de niña, y lloró con desesperación genuina. Por favor, suplicó entre sollozos. Si me condenan, iré a prisión. Mi vida estará arruinada para siempre. No podré trabajar, reconstruirme, tener una vida normal. Me arrodillé frente a ella, tomando su barbilla para obligarla a mirarme. Tu vida ya está arruinada, Patricia. La arruinaste tú misma cuando elegiste valores materiales sobre integridad. ¿Cuándo decidiste que teníamos tan poco valor que podías sacrificarnos sin remordimiento? La prisión será solo la consecuencia legal de tus acciones. La consecuencia real, la permanente, es que perdiste a tus padres para siempre. No digas eso, rogó aferrándose a mi camisa. Podemos superar esto. Puedo cambiar. Haré terapia. Me alejaré de Marcos. Encontraré trabajo honesto. Dame una oportunidad de demostrarte que puedo ser mejor. Suavemente retiré sus manos de mi ropa y me puse de pie. Tuviste 34 años de oportunidades. Cada una la desperdiciaste. No habrá más. Rosa abrió la puerta del apartamento. El mensaje era claro. Patricia se levantó lentamente, limpiándose el rostro con las mangas de su blusa arrugada. Si no retiras la denuncia, dijo con voz rota, nos veremos en el juicio, y allí contaré mi versión. Diré que ustedes conocían el préstamo, que me dieron permiso verbal. Adelante, respondí tranquilamente. Miente bajo juramento. Añade perjurio a tus cargos. Hunde tu barco más profundamente.
Julián tiene documentos bancarios con fechas que prueban que nunca fuimos notificados. Tiene análisis grafológicos que demuestran que las firmas fueron falsificadas. Tiene testimonio del notario que confirma que nunca autorizamos documento alguno. Tu mentira solo empeorará tu situación legal. Patricia caminó hacia la puerta, deteniéndose en el umbral. Algún día te arrepentirás de esto. Cuando estés viejo y enfermo, solo y sin familia, recordarás este momento y lamentarás haber sido tan inflexible. Rosa habló entonces con una firmeza que no le había escuchado en años. Tenemos 60 años, Patricia. Ya somos viejos según los estándares modernos y preferimos pasar nuestros años restantes solos pero dignos que acompañados por alguien que nos desprecia y roba. Vete ahora. Y no vuelvas a menos que sea para asumir completa responsabilidad por tus acciones sin excusas ni justificaciones. Patricia salió sin despedirse. La puerta se cerró con un clic suave que resonó como trueno en el silencio. Rosa y yo nos quedamos inmóviles durante largos minutos. Los meses siguientes transcurrieron en una sucesión de citaciones judiciales, declaraciones ante fiscales y reuniones con Julián para revisar estrategias legales. El sistema judicial español, famoso por su lentitud, procesaba el caso de Patricia con la velocidad de un glaciar. Pero finalmente, el 15 de mayo de 2023, llegó el día del juicio. La sala del juzgado de lo penal número 12 de Madrid estaba fría esa mañana. Rosa y yo llegamos temprano acompañados por Julián y su asistente Laura Méndez. Nos sentamos en los bancos de madera pulida, esperando. A las 10 en punto, Patricia entró escoltada por su abogado defensor, un hombre de aspecto cansado llamado Fernando Ibarra, que probablemente cobraba honorarios reducidos porque el dinero de los Vidal se había evaporado. Patricia me miró directamente al entrar. Ya no había súplica en esos ojos, ni lágrimas, solo una dureza nueva, como si algo dentro de ella se hubiera cristalizado durante los meses de espera. Vestía un traje gris sobrio, sin joyas, el cabello recogido en un moño simple. Su abogado le había aconsejado bien sobre cómo presentarse ante el tribunal. El juez Ramón Castellano Prieto entró puntualmente. 63 años, expresión severa, reputación de ser justo, pero implacable con delitos de fraude documental. Los procedimientos comenzaron con la lectura formal de los cargos: falsificación de documentos públicos, estafa agravada, apropiación indebida. Cada palabra resonaba en la sala como martillazos. La fiscal del caso, Mercedes Lozano Ruiz, una mujer de 48 años con 23 de experiencia en delitos económicos, presentó las pruebas meticulosamente. Documentos bancarios mostrando las solicitudes fraudulentas. Análisis grafológicos confirmando que las firmas atribuidas a Rosa y a mí eran falsificaciones. Testimonios de empleados bancarios que declararon no haber verificado personalmente nuestra identidad durante el proceso. El acusado, dijo la fiscal mirando directamente a Patricia, no actuó por necesidad desesperada ni ignorancia. Los registros telefónicos muestran que llamó a múltiples bancos comparando condiciones de préstamo durante semanas antes de ejecutar el fraude. Esto demuestra premeditación, planificación deliberada. Sabía exactamente lo que hacía y las consecuencias potenciales. Fernando Ibarra, el abogado de Patricia, intentó construir una defensa basada en coerción. Mi clienta fue víctima de manipulación psicológica por parte de su entonces esposo Marcos Vidal Santana. Él la presionó, la amenazó incluso para que obtuviera esos préstamos. Ella actuó bajo durez, sin plena libertad de decisión. La fiscal demolió ese argumento con eficiencia quirúrgica. Si la señora Moreno Ruiz estaba siendo coaccionada, ¿por qué no acudió a las autoridades? ¿Por qué no buscó ayuda de sus padres, precisamente las personas cuya propiedad estaba poniendo en riesgo? Los mensajes de texto que intercambió con Marcos durante esas semanas muestran complicidad activa, no victimización. En uno de ellos, fechado el 14 de septiembre, ella escribió textualmente: «Ya conseguí aprobación del Santander, 120,000. Celebremos esta noche». Esas no son palabras de una víctima coaccionada.
Me llamaron a declarar como testigo. Subí al estrado sintiendo el peso de todas las miradas. El juez me hizo jurar decir verdad. Coloqué mi mano sobre el Código Civil y juré. Las preguntas de la fiscal fueron directas. ¿Había autorizado alguna vez a Patricia a usar nuestro apartamento como garantía? No. ¿Tenía conocimiento previo de los préstamos solicitados? No. ¿Las firmas en los documentos bancarios eran mías? No. Eran falsificaciones evidentes incluso a simple vista. Fernando Ibarra me interrogó durante el contrainterrogatorio. Señor Moreno, ¿es cierto que mantenía relaciones tensas con su hija desde su matrimonio? Las relaciones se enfriaron, admití, pero eso no justifica fraude documental. No es posible, insistió Ibarra, que en algún momento durante una conversación informal usted mencionara que Patricia podría usar la propiedad si alguna vez necesitaba ayuda financiera. Jamás, respondí con firmeza. Ese apartamento es el único patrimonio que mi esposa y yo poseemos después de 38 años de trabajo. Nunca, bajo ninguna circunstancia, lo habríamos ofrecido como garantía sin participar directamente en cualquier transacción legal. Rosa declaró después de mí. Su voz temblaba al principio, pero se fortaleció mientras narraba los años de sacrificio para educar a Patricia, la traición posterior, el descubrimiento del fraude. Cuando terminó, varios miembros del jurado popular que asistían al proceso se secaban los ojos discretamente. Luego llegó el momento más difícil. Patricia subió al estrado para declarar en su defensa. Su abogado la guió a través de una narrativa donde ella era víctima de Marcos, de las circunstancias, de presiones económicas insoportables. Amaba a mi esposo, dijo Patricia, con voz quebrada pero controlada. Confiaba en él ciegamente. Cuando me dijo que necesitábamos esos préstamos para salvar su empresa, para proteger nuestro futuro, yo solo quería ayudar. No pensé en las consecuencias. No consideré que estaba cometiendo un delito. La fiscal la destrozó durante el contrainterrogatorio. Señora Moreno, usted tiene un máster en dirección de empresas de una institución prestigiosa. ¿Me está diciendo que con esa formación no comprendía que falsificar documentos bancarios constituye un delito grave? Patricia titubeó. Marcos me aseguró que era solo una formalidad temporal. ¿Una formalidad? La fiscal alzó la voz. Falsificar la firma de sus padres, presentar documentación fraudulenta ante instituciones financieras, poner en riesgo el hogar de las personas que sacrificaron todo por usted, todo eso era solo una formalidad. No quise hacerles daño, susurró Patricia. Pero lo hizo. La fiscal se acercó al estrado. Y cuando su padre descubrió el fraude, cuando le suplicó que asumiera responsabilidad, usted lo amenazó con mentir bajo juramento. Tenemos registro de esa conversación. Eso también era parte de su papel como víctima. Patricia no respondió. Bajó la mirada, derrotada. El juicio duró 3 días completos. Se presentaron testimonios de peritos financieros, psicólogos evaluando la dinámica familiar, incluso declaraciones grabadas de Marcos Vidal, que la policía había obtenido después de localizarlo escondido en casa de un amigo en Barcelona. Marcos había cantado completamente, buscando reducir sus propias penas. Confirmó que Patricia sabía exactamente lo que hacía, que había sido idea compartida, que ambos habían planificado sistemáticamente cómo obtener préstamos fraudulentos usando propiedades ajenas como garantía. El 30 de mayo, el juez castellano dictó sentencia. La sala estaba llena. Además de nosotros, habían asistido varios de los inversores defraudados por Marcos, periodistas de economía y curiosos atraídos por un caso que había ganado notoriedad mediática como ejemplo de codicia familiar. Tras analizar exhaustivamente las pruebas presentadas, comenzó el juez con voz grave, este tribunal encuentra a Patricia Moreno Ruiz culpable de falsificación de documentos públicos, estafa agravada y apropiación indebida. La sentencia es de 4 años de prisión, inhabilitación para ejercer cargos públicos durante 6 años y obligación de restituir la cantidad total de 150.000 euros a las instituciones financieras defraudadas más intereses acumulados.
Patricia se desplomó en su silla. Su abogado la sostuvo mientras ella sollozaba incontroladamente. Rosa y yo salimos del juzgado en silencio absoluto. Julián caminaba a nuestro lado, respetando ese momento donde las palabras resultaban inadecuadas. Habíamos ganado legalmente, pero la victoria sabía a ceniza. Ver a tu propia hija ser condenada a prisión no genera satisfacción, solo un vacío profundo donde alguna vez existió esperanza. Durante las semanas siguientes, la vida continuó con esa extraña normalidad que surge después de catástrofes personales. Patricia fue trasladada al Centro Penitenciario Madrid III, en Valdemoro, para comenzar su condena. Marcos recibió 6 años por estafa continuada, fraude empresarial y ocultación de bienes. Esteban Vidal desapareció de la vida pública madrileña, avergonzado por el escándalo que había destruido el nombre familiar. Rosa y yo tomamos una decisión que habíamos estado posponiendo durante meses. Una noche de junio, sentados en nuestro balcón diminuto, mirando las luces de Carabanchel, ella tomó mi mano y pronunció las palabras que ambos pensábamos, pero temíamos verbalizar. Necesitamos irnos de aquí, Andrés. Este apartamento está lleno de fantasmas. Cada rincón me recuerda a la niña que fue Patricia antes de que todo se torciera. No puedo seguir viviendo rodeada de esos recuerdos dolorosos. Tenía razón. El dormitorio pequeño que había sido de Patricia todavía conservaba algunos de sus libros infantiles. La marca en la pared del salón, donde medíamos su altura cada cumpleaños. La ventana de la cocina, desde donde Rosa la observaba jugar en el patio del edificio. Recuerdos que ahora dolían más que consolaban. En julio pusimos el apartamento en venta. El mercado inmobiliario madrileño estaba razonablemente activo. Encontramos un comprador en 3 semanas. Una pareja joven con un bebé que vio en esas paredes el hogar perfecto para comenzar su historia familiar. Les vendimos por 185.000 euros, bastante por encima del valor catastral, gracias a las reformas que finalmente habíamos realizado el año anterior. Con ese dinero, más los ahorros que habíamos acumulado meticulosamente durante décadas, teníamos capital suficiente para un nuevo comienzo. Queríamos alejarnos de Madrid, de los recuerdos, de las miradas compasivas de vecinos que conocían nuestra historia. Valencia nos llamaba. Rosa había nacido allí, conservaba primos lejanos en la zona y siempre había soñado con regresar al Mediterráneo de su infancia. Viajamos en agosto para explorar opciones. Encontramos un apartamento de 60 metros cuadrados en el barrio de Ruzafa, luminoso, con balcón que daba a una calle llena de naranjos. Costaba 120.000 euros. Lo compramos de contado. La mudanza fue extrañamente liberadora. Empacar 38 años de vida en cajas de cartón nos obligó a confrontar cada objeto, cada fotografía, cada vestigio del pasado. Descartamos implacablemente, regalamos muebles a organizaciones benéficas, donamos ropa, libros, utensilios acumulados durante décadas. Solo conservamos lo esencial, algunos recuerdos selectos, documentos importantes, objetos con valor sentimental genuino. Las fotografías de Patricia fueron las más difíciles. Rosa pasó una tarde entera mirándolas, llorando silenciosamente, mientras revisaba cada imagen. Patricia de bebé en brazos de su abuelo materno. Patricia el día de su primera comunión con vestido blanco. Patricia graduándose del instituto con sonrisa radiante. La niña inocente que fue, antes de que la ambición y la codicia la corrompieran. ¿Las guardamos o las descartamos?, preguntó Rosa con voz temblorosa, sosteniendo un álbum gastado. Pensé cuidadosamente antes de responder. Guárdalas. No por ella, sino por nosotros. Son evidencia de que fuimos buenos padres, de que amamos incondicionalmente, de que cumplimos con nuestra responsabilidad. El fracaso posterior no borra los años donde hicimos todo correctamente. Empacamos las fotografías en una caja sellada que guardamos en el fondo del armario del nuevo apartamento. Accesible si alguna vez necesitábamos recordar, pero no visible en el día a día. Nos establecimos en Valencia durante septiembre de 2023. El barrio de Ruzafa era vibrante, multicultural.
lleno de cafeterías pequeñas y mercados tradicionales. Nuestros vecinos eran una mezcla de valencianos de toda la vida, jóvenes profesionales y familias inmigrantes. Nadie conocía nuestra historia. Nadie nos miraba con lástima o curiosidad morbosa. Éramos simplemente Andrés y Rosa, una pareja mayor que había elegido Valencia para su retiro. Rosa encontró un club de lectura en la biblioteca municipal. Comenzó a asistir los jueves por la tarde, redescubriendo su pasión por la literatura que había abandonado durante años de trabajo extenuante. Yo me uní a un grupo de voluntarios que enseñaban español a inmigrantes 2 mañanas por semana. Volver a enseñar, aunque fuera en un contexto informal, revitalizó algo en mí que creía perdido. Utilizamos parte del dinero restante de la venta del apartamento para algo que nunca nos habíamos permitido: viajar. En octubre fuimos a Portugal, recorriendo Lisboa y Oporto durante 10 días. En noviembre visitamos París, cumpliendo un sueño que Rosa había guardado desde adolescente. En diciembre exploramos Andalucía, perdiéndonos en las calles laberínticas de Granada y Sevilla. Cada viaje era un acto de reclamación. Reclamábamos el tiempo que habíamos sacrificado, reclamábamos las experiencias que habíamos pospuesto indefinidamente, reclamábamos la vida que merecíamos después de décadas entregadas completamente a otra persona. Patricia intentó contactarnos repetidamente desde prisión. Cartas llegaban a nuestra dirección de Valencia porque el sistema penitenciario mantenía nuestros datos actualizados como familiares directos. Las primeras 4 cartas las quemé sin abrirlas. Rosa me suplicó que leyera la quinta. La abrí una tarde de enero de 2024. Patricia escribía sobre arrepentimiento, sobre terapia psicológica que recibía en prisión, sobre comprensión gradual de cómo sus decisiones habían destruido todo. Pedía perdón, suplicaba una oportunidad de reconstruir algún tipo de relación cuando cumpliera su condena. ¿Qué hacemos?, preguntó Rosa después de que terminé de leer en voz alta. Doblé cuidadosamente la carta y la guardé en el cajón junto a las anteriores sin abrir. ¿Nada? Dejamos que cumpla su condena, que experimente las consecuencias completas de sus acciones. Quizás en el futuro, cuando haya demostrado cambio genuino a través de acciones y no solo palabras, podamos considerar alguna forma de contacto limitado, pero no ahora. Ahora todavía está manipulando, buscando aliviar su situación mediante nuestra compasión. Rosa asintió lentamente. Sabía que tenía razón, aunque doliera admitirlo. En febrero de 2024, finalmente establecimos formalmente la Fundación Moreno Ruiz. Julián nos ayudó con toda la documentación legal. Destinamos 80.000 euros como capital semilla. La fundación otorgaría 3 becas anuales de 5.000 euros cada una a hijos de profesores que demostraran excelencia académica y necesidad económica. La ceremonia de entrega de las primeras becas fue en junio de 2024. 3 jóvenes brillantes recibieron esos fondos que les permitirían estudiar sin las cargas que Patricia nunca había apreciado. Verlos sonreír, escuchar sus agradecimientos sinceros, observar la gratitud genuina en sus ojos, sanó algo profundo dentro de mí. El encuentro sucedió sin previo aviso, como suelen ocurrir las cosas verdaderamente importantes de la vida. Era una mañana de enero de 2024, exactamente 6 meses después de nuestra mudanza a Valencia. Había salido temprano a comprar verduras frescas en el mercado de Ruzafa, una rutina semanal que había adoptado con placer. El mercado bullía con actividad, vendedores pregonando sus productos, clientes regateando precios, el aroma de especias mezclándose con el de pescado fresco. Estaba examinando unos tomates cuando una voz familiar pero transformada me hizo girar la cabeza. «¿Andrés?», me volví. Allí, junto al puesto de verduras ecológicas, estaba Patricia. Pero no la Patricia elegante de los años previos, ni la Patricia desesperada del juicio. Esta era una versión completamente diferente: cabello corto sin teñir mostrando algunas canas prematuras, rostro sin maquillaje marcado por líneas de cansancio, ropa sencilla que parecía comprada en tiendas de segunda mano.
Vestía el uniforme verde de los empleados del mercado con una etiqueta identificativa que decía Patricia, sección verduras. Mi primer instinto fue darme la vuelta y marcharme, pero algo en su expresión me detuvo. No había súplica allí, ni manipulación, solo sorpresa genuina y quizás algo de vergüenza. «Hola», dije finalmente, manteniendo mi voz neutral. «No esperaba encontrarte aquí», dijo ella, sus manos jugando nerviosamente con el delantal. «Pensé que seguías en Madrid. Nos mudamos hace 6 meses. Rosa y yo comenzamos una vida nueva en Valencia». Patricia asintió lentamente. «Yo salí en libertad condicional el mes pasado. Buena conducta, participación en programas de rehabilitación. Me redujeron la condena a 2 años y medio». No respondí. Simplemente la observé, notando los cambios que el tiempo y las consecuencias habían tallado en ella. «Trabajo aquí desde hace 3 semanas», continuó señalando vagamente el puesto detrás de ella. «Es lo único que conseguí. Mi historial criminal hace imposible encontrar empleo en mi campo. Ninguna empresa me contrata. Así que estoy aquí pesando tomates y limpiando lechugas por 1.000 euros al mes. Es trabajo honesto», dije sin emoción, «más honesto que falsificar documentos». Patricia se encogió ante mis palabras como si hubiera recibido un golpe físico. «Tienes razón. Merezco tu desprecio. Merezco mucho peor que esto». Un cliente se acercó necesitando atención. Patricia se disculpó brevemente y lo atendió con eficiencia profesional. Pesó zanahorias, envolvió pimientos, cobró con amabilidad genuina. Cuando el cliente se marchó, regresó su atención hacia mí. «¿Cómo está, mamá?», preguntó con voz apenas audible. «Bien, feliz. Hemos viajado más en estos 6 meses que en 30 años anteriores. Establecimos una fundación educativa. Damos becas a hijos de profesores. Nuestra vida es simple pero digna». Patricia tragó saliva visiblemente. «Me alegro. De verdad, ustedes merecen ser felices después de todo lo que hice». «¿Dónde vives?», pregunté, sin saber muy bien por qué seguía la conversación. «Comparto un piso con otras 2 chicas en Benimaclet. 300 euros al mes de alquiler. Voy en bicicleta al trabajo porque no puedo permitirme transporte público diario. Como principalmente arroz y lentejas porque la carne es demasiado cara». Hizo una pausa amarga. «Irónico, ¿verdad? Ahora vivo exactamente como ustedes vivían mientras yo estudiaba mi carísima universidad. Finalmente entiendo lo que significaba cada euro que gastaban en mí. El entendimiento llega tarde a menudo», observé. Otro cliente llegó, luego otro. Patricia trabajaba diligentemente, pesando, cobrando, sonriendo educadamente a cada persona. Yo debería haberme marchado, pero permanecí allí, observando a esta extraña que llevaba el rostro de mi hija, pero parecía una persona completamente diferente. Cuando hubo un momento tranquilo nuevamente, Patricia habló sin mirarme directamente. «Marcos está todavía en prisión. Le quedan 3 años y medio. Su padre murió en agosto del año pasado. Infarto masivo. El estrés y la vergüenza lo mataron. Dejó todo su dinero a organizaciones benéficas. Marcos no heredó absolutamente nada». «Consecuencias», dije simplemente. «Sí», Patricia finalmente me miró a los ojos. «Consecuencias. Estoy divorciada oficialmente desde octubre. Firmé los papeles en prisión. Perdí todo. Mi casa, mi coche, mis ahorros, mi reputación, mi libertad, mi familia. Todo lo que construí sobre mentiras se derrumbó exactamente como me advertiste que sucedería». «¿Y ahora qué?», pregunté. «¿Qué planes tienes?». Patricia se encogió de hombros. «Sobrevivir, trabajar, pagar mis deudas cuando pueda, aunque me llevará décadas, aprender a vivir con humildad real y no fingida. Quizás algún día, si trabajo muy duro y demuestro cambio genuino durante años, ustedes puedan considerar darme una oportunidad de ser parte de sus vidas nuevamente. Pero no espero eso. No tengo derecho a esperarlo». Un grupo grande de clientes llegó entonces, creando una fila que requería atención inmediata. Aproveché ese momento para alejarme. Patricia me vio partir, pero no intentó detenerme. Solo levantó brevemente una mano en despedida silenciosa. Caminé de regreso a casa en estado de aturdimiento.
No había esperado verla, no había planeado esa conversación, y ahora no sabía qué hacer con las emociones contradictorias que bullían dentro de mí. Rosa estaba preparando café cuando llegué. Una mirada a mi rostro fue suficiente para que supiera que algo había sucedido. «¿Qué pasó?», preguntó dejando la cafetera. Le conté todo. El encuentro casual, la conversación, la transformación visible en Patricia. Rosa escuchó en silencio, sus manos envolviendo su taza de café como buscando calor. «¿Qué sientes?», preguntó cuando terminé. «No lo sé», admití honestamente. Parte de mí siente satisfacción al verla experimentar las consecuencias que tanto se merecía. Otra parte, la parte que todavía recuerda ser su padre, siente dolor al verla reducida a esas circunstancias. «¿Crees que su cambio es genuino?» «Es demasiado pronto para saberlo», reflexioné. «Las palabras son fáciles, el arrepentimiento verbal es barato. Lo que importa son las acciones sostenidas durante años. Si en 2, 3, 5 años sigue viviendo con integridad, trabajando honestamente, demostrando cambio real mediante conducta consistente, entonces quizás, pero no ahora». Rosa asintió. «Estoy de acuerdo. No podemos abrir esa puerta todavía. El riesgo de ser manipulados nuevamente es demasiado alto. Necesitamos protegernos». Esa noche escribí en mi diario, algo que había comenzado a hacer después de la mudanza como terapia personal. Documenté el encuentro, mis sentimientos contradictorios, mi decisión de mantener distancia pero no cerrar completamente la puerta al futuro lejano. Marzo de 2024. Han pasado 16 meses desde aquella cena de Acción de Gracias que detonó la explosión final de una familia que ya llevaba años desmoronándose en silencio. Estoy sentado en el balcón de nuestro apartamento en Valencia, observando cómo el sol de la tarde tiñe de naranja las fachadas del barrio. Rosa está en la cocina preparando su famosa paella, una receta que aprendió de su abuela valenciana y que finalmente tiene tiempo de perfeccionar. La vida que construimos aquí es radicalmente diferente a la que dejamos en Madrid. No hay grandes lujos ni pretensiones. Vivimos con los ingresos de nuestras pensiones, 2.300 euros mensuales combinados. Es suficiente, más que suficiente, porque hemos aprendido que la riqueza verdadera no se mide en cuentas bancarias, sino en paz mental, en despertares sin ansiedad, en conversaciones profundas sobre libros leídos en lugar de deudas acumuladas. Mantengo contacto solo con personas que valoran la autenticidad sobre las apariencias. Mi antiguo colega profesor Tomás Blanco viene a visitarnos cada 2 meses desde Madrid. Jugamos ajedrez durante horas, mientras discutimos filosofía y literatura. La hermana menor de Rosa, Amparo Ruiz, vive en Alicante y nos visita regularmente. Ella siempre apoyó nuestra decisión de establecer límites con Patricia, habiendo presenciado durante años cómo nuestra hija nos trataba con desdén creciente. La Fundación Moreno Ruiz se ha convertido en el legado del que me siento genuinamente orgulloso. Este año otorgaremos becas a 5 estudiantes en lugar de 3. Los fondos crecen mediante donaciones pequeñas de exalumnos míos que se enteraron del proyecto. Cada receptor de beca me envía actualizaciones periódicas sobre su progreso académico. Sus cartas de agradecimiento llenan ese espacio vacío que Patricia dejó, demostrando que el sacrificio sí puede ser valorado cuando se ofrece a personas con gratitud genuina. He visto a Patricia 3 veces más desde aquel primer encuentro en el mercado, siempre de manera casual y breve. En febrero la vi saliendo de una biblioteca pública con varios libros bajo el brazo. En marzo coincidimos en la cola de un supermercado económico donde ella compraba productos básicos. Cada vez intercambiamos saludos educados pero distantes. Ella nunca pide nada, nunca intenta forzar conversaciones prolongadas. Simplemente existe en su nueva realidad humilde, trabajando, sobreviviendo, aparentemente aceptando las consecuencias de sus acciones pasadas. Rosa y yo hemos discutido largamente qué hacer respecto a Patricia en el futuro. Hemos acordado que mantendremos esta distancia durante al menos 3 años más. Queremos ver consistencia genuina,
no arrepentimiento temporal motivado por desesperación. Si en 2027 Patricia sigue trabajando honestamente, viviendo con integridad, sin buscar atajos ni manipulaciones, entonces quizás podamos considerar alguna forma limitada de reconciliación. Pero será una reconciliación condicional, nunca un regreso a la confianza ciega que una vez tuvimos. He aprendido lecciones dolorosas pero necesarias durante este proceso. Aprendí que el amor incondicional no significa tolerar abuso o explotación. Aprendí que ser buen padre incluye establecer límites firmes cuando los hijos eligen caminos destructivos. Aprendí que el sacrificio solo tiene valor cuando es valorado por quien lo recibe y que continuar sacrificándose por alguien que lo desprecia no es virtud sino autodestrucción. También aprendí sobre mi propia fortaleza. Durante décadas me vi a mí mismo principalmente como proveedor, educador, figura de apoyo incondicional. La confrontación con Patricia me forzó a descubrir una capacidad de firmeza que no sabía que poseyera. Pude establecer límites dolorosos pero necesarios. Pude priorizar mi bienestar y el de Rosa por encima de la comodidad emocional de mi hija. Esa fue quizás la lección más dura. Aprender que protegernos a nosotros mismos no nos convierte en malos padres, sino en humanos dignos de respeto. Rosa floreció en Valencia de maneras que nunca anticipé. La mujer que pasó décadas trabajando extenuantemente, vendiendo tartas, ahora pinta acuarelas en las tardes, asiste a talleres de cerámica los martes y lidera un grupo de lectura feminista que se reúne en nuestra sala cada jueves. Recuperó partes de sí misma que había enterrado bajo años de sacrificio maternal. Verla reír libremente, perseguir pasiones propias, existir como individuo pleno más allá del rol de madre, me llena de alegría profunda. Nuestros viajes continúan. En abril visitaremos Marruecos. En julio tenemos planeado un crucero por las islas griegas. En octubre exploraremos Escocia. Cada viaje es un acto de reivindicación, un recordatorio de que merecemos disfrutar los años que nos quedan después de haber entregado tantos al servicio de otra persona. Ocasionalmente siento punzadas de tristeza al ver familias intergeneracionales en restaurantes o parques. Abuelos jugando con nietos, 3 generaciones compartiendo comidas dominicales. Ese tipo de escenas que nunca experimentaré. Patricia no tiene hijos ni perspectivas realistas de tenerlos dados su situación económica precaria y su historial criminal. Esa línea familiar termina conmigo, pero he aprendido a aceptar esa realidad sin amargura. Algunas historias familiares no tienen finales felices tradicionales, y eso está bien. La cicatriz permanece, por supuesto. Hay momentos donde escucho una canción que Patricia amaba de niña, o paso frente a una juguetería y recuerdo comprarle su primer libro, y el dolor resurge fresco, como si la traición hubiera ocurrido ayer. Pero esos momentos se vuelven menos frecuentes, menos intensos. El tiempo no cura todas las heridas, pero sí las hace más llevaderas. Si pudiera hablarle a otros padres enfrentando situaciones similares, les diría esto: el amor verdadero incluye límites. Sacrificarse por tus hijos es noble hasta el punto donde ese sacrificio se convierte en autodestrucción. Cuando un hijo adulto elige explotarte, manipularte, traicionarte, tienes no solo el derecho sino la obligación moral de protegerte. No eres mal padre por establecer consecuencias. Eres un padre que finalmente entiende que criar adultos responsables a veces requiere dejarlos experimentar el peso completo de sus decisiones erróneas. El sol se está poniendo completamente ahora. Rosa me llama desde dentro. La paella está lista. Esta noche cenaremos en nuestro balcón pequeño brindando con vino barato, hablando sobre el libro que ambos estamos leyendo, planificando nuestro próximo viaje. Nuestra vida es pequeña según estándares del mundo que Patricia eligió, pero es profundamente nuestra, profundamente auténtica, profundamente suficiente. Y eso, he descubierto, es más valioso que cualquier imperio construido sobre mentiras y apariencias. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios.
Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.